Vamos a contar una historia, son dos leyendas que tienen que ver con la música. Muy bien. Primero, haré referencia a una leyenda rusa. Había un señor llamado Sadko que tocaba en las tabernas de Novgorod. Así que vamos hasta la lejana Novgorod. Sadko tocaba la guzla, Sí. un instrumento de cuerda en las tabernas. Los clientes eran mercaderes y como Sadko era el mejor y tocaba muy bien la guzla, los mercaderes le daban como propina monedas de oro porque eran mercaderes muy prósperos. Y él también entonces lo era. Así pasaron años. Pero el Sadko empezó a advertir lo que advierten algunos artistas, que la gente es tornadiza y cambiante. Y así como le brindaron durante un tiempo su favor y reconocimiento, por ahí empezaron a aburrirse, a buscar otras diversiones, en fin. Y si bien no es que lo dejaban de lado, ya no le daban tantas monedas de oro. Y Sadko se enojó. Buscó refugio en la naturaleza, abandonó las tabernas y empezó a ir a la orilla del lago Ilmen, que quedaba muy cerca de Novgorod, junto a un bosque de abedules, y allí se quedó en estrecho contacto con la naturaleza. En cierto momento se le ocurrió tocar su guzla ahí en la soledad. Tocó. Y el lago, que hasta este momento lucía tranquilo como un espejo, comenzó a agitarse. ¡Qué bárbaro! Y finalmente aquella agitación se convirtió en tempestad. Gigantescas olas, que más parecían propias de un mar que no de un lago, empezaron a levantarse y Sadko, cuando vio semejante entrevero, optó por rajarse. Enfundó la guzla y se las tomó porque dijo, acá se viene la tempestad, se viene. Muy impresionado, no volvió hasta aquel lugar, sino hasta después de varios días. Otra vez se sentó junto al lago, tomó la guzla, tocó y otra vez se agitó el lago hasta alcanzar la proporción de una tempestad. Sadko rajó de nuevo, pero en ese momento se oyó una voz profunda y cavernosa que lo llamaba. Sadko. Bueno. Perdón. Sadko. Sí. No temas, nada debes temer. Sadko se dio vuelta y vio en el centro del lago una criatura gigantesca, un gigante, con el agua hasta la pera. El lago era muy profundo, que le decía, ven aquí, Sadko, quiero agradecerte mucho por tu música. Yo soy el gigante que vive en el fondo de este lago y cada vez que tocas me da ganas de bailar. Y es por causa de mi baile que el agua se agita y se producen estas tempestades. Me has hecho muy feliz con tus melodías y quiero agradecerte esa felicidad. Te voy a premiar, Sadko, y el premio consistirá en darte una especie de dato para que ganes una apuesta y te hagas rico. Bueno. ¿Cómo? Dijo Sadko. ¿Qué? Regresa junto a los mercaderes de la taberna y apuesta con ellos 3 cargamentos de pieles de astracán, una fortuna, a que en el lago hay peces con aletas de oro. Pero perderé, dijo Sadko, porque no hay peces con aletas de oro en este lago. No perderás. Tú apuesta a eso y después ven al lago con los mercaderes y habrá peces con aletas de oro que te harán ganar la apuesta. Muy bien. Sadko volvió a Novgorod, aquella noche se presentó en la taberna, bla, 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 lo hicieron tocar, y cuando estaba el asunto medio calentito dijo, ustedes conocen mucho al mundo y han visto costas extraordinarias, pero ignoran que aquí mismo en el lago Ilmen hay peces con aletas de oro. Bueno, dice, vamos a pasar por alto esa tentación de literato
de querer alargar una cosa. No, ya está, Ya, bueno. Sí. un escritor estaría una hora con esto. Bien. Le dice, bueno. Y La apuesta. hicieron Bueno, la apuesta. Le juego 3 cargamentos de pila de atracán. Aquí hay peces con aletas de oro en el lago. Momentito. Cuidado. Para que algo sucedió acá. Bueno, fueron al lago. Chao. ¿Qué encuentran ahí en la orilla? Unos pescaditos con aletas de oro. Espectacular. Gracias a esos cargamentos, Sadko se hizo rico, dejó la música, le tomó el gusto a la riqueza, se dedicó a comerciar en pieles, no tocó más. Hasta que un día venía navegando justamente por el lago Ilmen, en una barca, con unos cargamentos de pieles, miles de euros. Y en eso se acordó que ahí tenía su guzla, su instrumento. Empezó a tocar unos tristes, unos vidalitas, la música de Rusia. de ese Rusia, ¿no? No bien empezó a tocar, se empiezan a agitar las aguas, se desata una tempestad. Los marineros, que eran muy supersticiosos, conjeturaron que el dios del lago estaba enojado y que reclamaba algún tributo. Entonces empezaron a tirar al agua algunas piedras de oro, pieles. Finalmente la ira no amainaba, entonces resolvieron hacerle un sacrificio, que tiraron ahí una vida humana. Hicieron un sorteo, dice, uno de nosotros se tiene que tirar al lago para aplacar la ira del dios. Y hicieron un sorteo, adivina quién le tocó. A Sadko. Y bueno, entonces comprendía y dice, ya está, se tiró nomás. ¿Y quién estaba ahí abajo? El gigante. El gigante. El gigante lo recibió y con sus poderes mágicos hizo que no se ahogara y lo retuvo viviendo en un palacio lleno de algas, coral, sirenitas, como en la samba Alfonsina y el mar. Ah, sí. Y allí se dio una gran vida a Sadko. Lo único que tenía que hacer es cada tanto tocar la guzla. Y se quedó viviendo una vida muy regalada en el fondo del lago. Pasaron años, pero un día se presentó en el fondo del lago un viejo. Y le dijo, Sadko, Bueno. tenés que dejar de tocar. Hay muchos vendavales y naufragios. Y la gente se ahoga. Cada vez que toca la guzla, el gigante se pone a milonguear, hay tempestades, hay naufragios, se muere la gente, esto ya no hay vida. Pero ¿cómo haré? Dice, el gigante no me dejará ir. Dice, rompe las cuerdas de tu guzla, así que ya no podés tocar más. Y bueno, así lo hizo Sadko. Rompió las cuerdas y el gigante le dijo, somos amigos, Sadko. Yo sé lo que te pasa. Te quieres marchar. Márchate. Y lo abrazó y bueno, ya no hubo más tempestades ni naufragios, pero tampoco hubo más alegría en el fondo del lago. El precio del placer es soportar cada tanto una tormenta, ¿no? Bueno, todos vivieron felices para siempre. Menos algunos. Y esta es la primera historia. Primera historia. Termina acá. La primera historia termina acá y señala que el valor de la amistad consiste en saber cuando un amigo no quiere estar con uno. Bueno. Bien. Voy a contar la segunda y mucho más breve leyenda. Yves Castagnino, el músico de Palermo, tenía propiedades mágicas en su música. Por empezar, se dice que favorecía los sembradíos y cada vez que tocaba, por ejemplo, el aguacero, hacía llover positivamente. Y lo llamaban de regiones donde había sequía para que tocando ese tango provocara la lluvia benefactora. Dicen que era tan portentoso su talento que para no producir la muerte de sus oyentes de pura impresión, iba un poco a menos. Sí, está bien. Tocaba un poquito peor de lo que podía tocar.
Pero también dicen, discúlpeme, que solía enamorar a las mujeres, que era lo que más le gustaba, mucho más que la música. Se solía decir que algunas chicas, con el pretexto de que las enamoraba, les enseñaba a tocar el piano. No, bueno. Pero quiero revelar lo que sucedía con una melodía tocada por Castañino, que era la melodía del amor. Cuando esta melodía se toca en presencia de una mujer, esa mujer se enamora. No falla nunca, preguntarán ustedes. Sí. Eso es lo malo. Suele fallar. Y entonces... Cuando uno comete el más mínimo y ligero error en la interpretación, que por otra parte no está claro cuál es, la mujer no se enamora. Para decirlo en términos estadísticos, ante la ejecución de esta melodía mágica y ante una mujer, puede suceder dos cosas: que esta mujer se enamore o que no se enamore. Bueno, más vale. Muy bien. Aún así, vale la pena admitir la mitad mágica de esta melodía. Pero no solo era autor de esta melodía, Castañino, sino de otra melodía opuesta en sus efectos, que tenía la particularidad de desenamorar a las mujeres. Esta segunda melodía, tocada frente a una mujer, producía el efecto de apagar sus ardores, Bueno. salvo cuando por algún error pequeño en su ejecución tal cosa no sucedía, y era esta la melodía. En realidad, Es la misma. El comienzo era el mismo. para terminar, yo diré que prefiero una tercera melodía Sí. de Castañino. La tercera y definitiva no producía otro efecto que el que ya estuviera dentro de la mujer. Se me dirá, ¿y de qué sirve esta melodía? Sirve saber que alguien, aun sabiendo que la melodía no será efectiva, ha querido dejar un pedazo de su alma en ofrenda a la mujer que ama. Y esta melodía, que no es ni la 1 ni la 2, es la que yo prefiero. Y es esta. Está muy bien. En fin, me gustaron las dos historias, pero me gustó más la del gigante y el ruso, que se hicieron amigos. Siempre es bueno tener amigos gigantes. Como siempre digo yo, amigos son los amigos.